Muy buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga abundantemente. El día de hoy vamos a ver un tema que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4. Un tema que es muy importante para nuestro tiempo, para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar. Ya he orado de rodillas. Vamos a orar ahora así como estamos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, al iniciar el estudio de tu palabra, que tu Espíritu nos abra el entendimiento, así como Jesús le abrió el entendimiento a los caminantes de Maús. Gracias, porque por medio de tu palabra podemos conocer tu santa y bendita voluntad. Envía, Padre, te suplico a tu Espíritu Santo como Maestro de justicia, y que Jesucristo y este crucificado sea visto por todos nosotros. Gloria a ti, Padre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a irle dando lectura al capítulo, hermanos, y voy a ir haciendo los comentarios que el Espíritu de Dios me vaya impeliendo a hacerlos. Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Los samaritanos eran un pueblo que en el tiempo pasado formó parte de Israel cuando estaban juntas las 12 tribus. No se llamaba Samaria, sino que eran las tribus del norte. Ya fue que alrededor del tiempo de Acab, un poco antes, que Samaria fue fundada. Porque cuando Nabucodonosor se llevó al pueblo de Jerusalén, a las tribus del sur, que las exilió en Babilonia, algo similar pasó con las tribus del norte, cuando Asiria también conquistó las tribus del norte. Se llevó a todos los habitantes de esa parte y trajo gente de su lugar, de la misma región de Asiria, y muchos vinieron a poblar el norte de Israel, las 10 tribus del norte. Entonces trajeron sus ídolos y sucedió que los leones mataban a esa gente del norte, y entonces se hizo la recomendación de que se llevaran levitas para que le enseñaran la ley del Dios de esa tierra, que es Jehová. Y entonces los samaritanos adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Entonces, en tiempos de la reconstrucción de Jerusalén, cuando regresaron de Babilonia, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, los judíos no permitieron que los samaritanos participaran en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén,
ni la reconstrucción del templo, porque era correcto. Los samaritanos eran belicosos y eran idólatras, y se habría mezclado la verdad con el error, la santidad con la impureza del pecado. Entonces los samaritanos le agarraron a los judíos odio por eso, y entonces hicieron un templo rival, y ese templo rival nunca tuvo la bendición de Dios, sino que ese altar fue destruido por el poder de Dios. Entonces los samaritanos sí tenían derecho al amor de Dios, como todos los seres humanos, al perdón, pero había un pueblo que había sido escogido para ser el representante de Dios como pueblo aquí en este planeta, en ese tiempo, y ese era el pueblo judío. Y las verdades que Dios le dio a ese pueblo por medio de Moisés, y que fueron resguardadas por gente santa que Dios apartó para su servicio, habían decantado en la nación judía. Entonces, de la nación judía era de donde tenía que salir la verdad que Dios le había dado a ellos como depositario, como un tesoro. Entonces ellos tendrían que compartir esas verdades con los demás. Pero los judíos habían cometido el error de levantar un muro divisorio, simbólico, en donde nada más ellos eran los favoritos de Dios, y a Dios no le agradaba eso. Entonces, cuando el Mesías vino, el Mesías interactuaba con los samaritanos y los veía como alguien con todos los privilegios que tenía la nación judía, pero sí Jesús reconocía que eran los judíos en los cuales Dios había escogido como su pueblo, y que los otros pueblos serían salvos siempre y cuando se acercaran al pueblo judío para recibir la educación teológica que Dios le había dado a ellos como una herencia, como un tesoro. Entonces, aquí la mujer samaritana venía al pozo y venía al mediodía, porque varios intérpretes lo han hablado antes, y eso es correcto, de que venía al mediodía, porque el mediodía era el momento en el cual el calor era tan sofocante que nadie iba a esa hora a buscar agua al pozo, ya sea que iban en la mañana o iban por la tarde. Entonces esta mujer, como tenía ciertas cosas que le perjudicaban, era mal vista por la vida disoluta que había llevado, una vida de rebeldía ante los mandamientos. Entonces ella mejor iba a mediodía para que nadie la viera y que nadie la molestara, y era una mujer muy escurridiza, pero aquí iba a tener el encuentro de su vida. Entonces esta mujer, dice Juan capítulo 4, versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Dice el libro El deseo de todas las gentes, en el capítulo junto al pozo de Jacob, en el deseo de toda la gente, que es un regalo adicional que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos la santa palabra de Dios, la Biblia, y en ella viene explicado todo lo que el hombre necesita hacer para alcanzar salvación: creer en Dios, creer en Jesucristo y ser llenos de su Espíritu Santo, permitir que el nuevo pacto sea dado en nuestras mentes. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes: daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es aboliré la ley, eso es un invento del mundo, del propio Satanás. El nuevo pacto consiste en que la ley escrita en tablas de piedra ahora estaría en nuestra mente, porque así dice: este es el nuevo pacto que haré con ustedes, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús vino como representante de Dios, que es, y Él es el pacto entre Dios y los hombres, porque en el libro de Isaías dice: te pondré por pacto entre mí y el pueblo.
Jesús es el pacto, es la persona del pacto, es el que es Dios como su Padre, como es Dios, y que es hombre como nosotros. Dios nos entiende, el Padre nos entiende, el Espíritu Santo nos entiende. Pero Jesús, al ser Dios como su Padre y al ser hombre como nosotros, nos entiende también. Porque Dios todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo sabe porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero Jesús también todo lo sabe porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él es Dios, sabe las cosas de Dios, Dios se las revela a Él primero antes que nadie. Y por medio de Él nos las revela a la creación, a los ángeles, a los mundos, a nosotros. Y Jesús, al ser humano, sintió calor, frío, hambre, sed, sintió las angustias que vivimos nosotros. Él nos comprende, Él nos comprende. En una ocasión venía yo de la calle y había vivido momentos muy angustiosos. Había sido días muy difíciles. A mí se me murió mi primer hija al nacer. A los 30 días se me murió mi mamá. Luego me corrieron de un trabajo donde yo era de planta. Luego mi vecino me invadió mi terreno aquí en este lugar donde vivo, me invadió mientras yo salía hacia un lugar con mi familia. Él me invadió toda la línea de mi terreno. Mi padre murió. Me pasaron muchísimas cosas en contra. Y yo venía en un atardecer, venía de fuera de mi casa, de allá de la calle. Y como ya había oscurecido, como eso de las 8 de la noche, 7:30, yo me postré junto a una llave de agua que hay ahí, que es de fierro, que está a la entrada. Y yo oré a Dios. Y yo dije unas palabras en el dolor de mi corazón, que en la insensatez mía yo dije, ya oré, di gracias a Dios, todo le pedí su dirección. Pero hubo un momento de tantas cosas que me habían pasado que yo dije, Padre, no me comprendes, Dios mío, no me comprendes. Yo dije eso, se me había muerto mi hija, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, me corrieron del trabajo, me invadió el terreno mi vecino, mi matrimonio para ese tiempo se había destruido, una cosa muy dura. Y cuando yo dije, Dios mío, no me comprende, entonces yo escuché una voz en mi cerebro que me dijo, yo también fui humano. Y entonces yo guardé silencio y dije, sí, Señor, tú me comprendes. Dios nos comprende, porque Dios todo lo sabe. Y Él conoce cada sufrimiento. No hay nada que a un hijo de Dios le pase que Dios no lo entienda y que no haga inmediatamente algo para solucionarlo. Solamente que Dios no va a obligar a la persona que el que le gusta el adulterio, no lo va a obligar a lo va a detener a que no vaya en búsqueda del pecado, porque Dios es un caballero. Va a provocar circunstancias por las cuales le van a hacer entender al hombre que eso le va a perjudicar. Dios no va a detener la mano del ladrón que roba. Dios le habla a su mente, a su corazón, de que eso no está bien, sino que es necesario trabajar para ganar el pan nuestro de cada día. Entonces, el ser humano sí tiene que comprender que él tiene que hacer algo, que es empezar a caminar simbólicamente a los pies de la cruz del Calvario y abrirle a Dios el corazón, las puertas de nuestra vida, para que Dios dé su ley en nuestra mente y la escriba en nuestros corazones. No llegar a pensar como dice el mundo cristiano, no tenemos nada que ver con la ley, no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, no somos salvos por las obras de la ley, pero sí somos salvos por las obras de otro, y ese otro es Dios, es Cristo, el que
vivió una vida santa, perfecta, pura, inmaculada, y cargó por nosotros nuestra culpa, y por la obra de Él es que nosotros somos justificados, somos perdonados. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la vida de la mujer samaritana refleja nuestra vida, nuestra vida. Entonces, vamos a ver que en el deseo de toda la gente, el Señor nos habla, al igual que en su palabra, y aquí nosotros podemos ver algunas cosas que nos amplían lo que pasó ahí en ese momento. Entonces, hubo un poco de aire y me movió la hoja del capítulo donde estaba, pero ya la encontré. Bueno, entonces, sigo con la lectura. Dice: entonces la mujer samaritana, Juan 4:9, entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús pidió un favor, no lo ofreció, y eso era mejor. Jesús estaba tratando de hallar la llave de su corazón, dice el deseo de toda la gente. Entonces, también el deseo de toda la gente dice que el agua en el Medio Oriente es conocido como el don de Dios. Pero nosotros comprendemos por la Escritura que el don de Dios es Cristo. Él es el don de Dios, porque por medio de Él Dios nos dio todo. Entonces, la mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de donde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La mujer se sentía descendiente de Jacob, porque en cierto sentido Jacob fue padre de las 12 tribus, pues fue padre de los 12 hermanos, desde Rubén hasta Benjamín. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Gad, Aser, Efraín, Manasés, Benjamín, pero también fue padre de Dina. Entonces, esta mujer se sentía descendiente de Jacob, y en cierto sentido lo era. En cierto sentido lo era. Todos aquellos por medio de Cristo, aquellos que crean en Cristo, por medio de Cristo llegan a ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Llegan a ser hermanos de Cristo, hijos de Dios, que es lo más importante. Por medio de Jesús nosotros somos integrados en la familia de Dios. Muchos israelitas que nacieron como israelitas, al no creer en Jesús, fueron arrancados del olivo verdadero, y en su lugar fueron insertados ramas, personas del olivo silvestre, para que disfrutaran de la savia del buen olivo, así lo dice. Entonces Jesús es la vid, nosotros somos la rama, los pámpanos. La Escritura habla poéticamente, pero es muy clara, que un niño la puede entender. Entonces, respondió Jesús: el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y es cierto, tú bebes del agua hoy y mañana tendrás sed de nuevo, o al rato mismo. Pero Jesús trataba de llevarla al plano espiritual. Jesús le dice: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Esa agua es un simbolismo de lo que es la palabra de Dios, la palabra que trajo el mundo a la existencia, porque la Escritura dice:
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Jesús dice, levántate y anda. Es la palabra que nos hace resucitar, pues dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, después de estar 4 días ya casi en putrefacción. Entonces, la mujer le dijo, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Por estas palabras entendemos que ella se refería al agua del pozo. Y Jesús quería darle el agua que le estaba prometiendo, que era el agua de vida eterna. Pues ahí dice, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Jesús le hablaba del agua que él traía. Jesús no bebió de esa agua del pozo porque la mujer no se la ofreció cuando él le pidió ese favor. Jesús bebía de los manantiales del cielo de su Padre, pero también como ser humano bebía del agua que hay aquí para subsistir. Pero el agua que a nosotros como hijos de Dios nos sostiene espiritualmente hablando es las palabras de Dios, la palabra de Cristo, lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es lo que nos sostiene, lo que Cristo también nos habla, lo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Las 3 personas divinas hablan a nuestra vida. Jesús le contestó, ve, llama a tu esposo y ven acá. Jesús sí quería darle el agua, pero primero quería limpiarla de pecado con su sangre. Antes de morir en la cruz del Calvario, Jesús ya estaba limpiando a esa mujer, pues le estaba leyendo, dice el deseo de toda la gente, parece que una mano invisible estaba hojeando su vida. Entonces Jesús iba a convencerla de pecado, porque el Espíritu Santo estaba al lado de Jesús, adentro de Jesús, batallando contra esa mujer para convencerla de pecado. Jesús le iba a perdonar los pecados, pero tenía primero que la persona reconocer que era pecador. La mujer tenía que reconocer su pecado, y ahí en esa plática ella caería en eso. Pues así como Dios todo lo sabe, Jesús todo lo sabe, el Espíritu de Dios todo lo sabe, aún lo profundo de Dios lo escudriña. Y esta mujer, que sí tenía el deseo de conocer al Mesías, porque había leído, según el deseo de toda la gente, las profecías de Moisés, que decía, un profeta como yo les levantará el Señor, a él lo oiréis. Entonces ella esperaba al Mesías, y de hecho el deseado de toda la gente en la página 163, ahí dice que los samaritanos creían, voy a leerlo, hermano, en la página 163 del deseo de toda la gente, en el capítulo junto al pozo de Jacob, dice, los samaritanos creían que el Mesías había de venir como redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo. Y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria. Imagínense, los de Samaria tenían un conocimiento de la venida del Mesías y del Mesías más claro que el propio pueblo judío. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo, había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y la palabra de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo.
aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado, dormía bajo sus techos, comía en su mesa, participando de los alimentos preparados y servicios por su mano, enseñaba en su calle y los trataba con la mayor bondad y cortesía. Entonces Jesús había estado derribando el muro de separación que había entre ellos y entre los samaritanos y los judíos. Voy a seguir haciendo la lectura. Dice que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo esposo. Y ahí Jesús le dio una prueba de su divinidad. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Esta mujer se dio cuenta de que realmente una mano divina le estaba leyendo su vida. Esta mujer, no reconocía al Mesías, pues lo tenía enfrente y esperaba a otro. Ni los judíos reconocían a Jesús como Mesías. Y aquí esta lectura es una profecía donde Jesús le dice, cuando respondió la mujer: no tengo esposo, Jesús replicó: bien has dicho, no tengo esposo, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Esta mujer representa simbólicamente a la iglesia que no tiene marido, sino que vive en un adulterio, en fornicación, en pecado. Esos 5 maridos que ella había tenido, Jesús se lo dijo así: porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. En realidad eran 6 maridos que habían pasado ya con ella. Simbólicamente, proféticamente, esos 6 maridos simbolizan lo siguiente: simbolizan las etapas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y el 7º marido estaba frente a ella. Es el Cristo, el verdadero esposo de la iglesia. Esta mujer había tenido en esas 7 etapas que ella había pasado, maridos que habían transcurrido en el tiempo, y que en ese tiempo ella había pasado por 5 fracasos, y el que ahora tiene no es tu marido, sino que era su amante. Estaba en pecado, esperaba al Mesías, pero vivía en pecado. El esposo verdadero de la iglesia estaba frente a ella, simbólicamente, proféticamente hablando. Y eso es la iglesia que representa a la Odisea, cuando llegaría el verdadero esposo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y la Odisea es la iglesia que sí tendría un marido. Estaba frente a ella, dependía de ella si creería. Esta mujer, al igual que las iglesias que han pasado, no saben, no conocen al Mesías, afirman conocer la Escritura, pero los han engañado muchos de sus líderes. Muchos, no todos, porque muchos líderes predican la verdad. Hombres santos, mujeres santas, hombres piadosos, mujeres piadosas,
pastores, laicos, hombres y mujeres que en verdad aman a Dios, pero la gran mayoría de hombres y mujeres, pastores y laicos, muchos de ellos están engañados y le dicen al mundo que la ley de Dios está abolida y que el domingo es el nuevo día de reposo, cometiendo un gravísimo error. Entonces, la mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. Paréceme que tú eres profeta. Claro, es el más grande de los profetas que ha caminado sobre la tierra. Y ella entonces quiere entrar en un dilema, en una discusión con Cristo de cuestiones teológicas que eran el pan nuestro de cada día de ese tiempo, como hay problemas teológicos en los días de nosotros. Ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, el monte del altar falso. Pero ella pues le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es donde se debe adorar, porque para ese momento ella ya se había dado cuenta que Jesús era judío. Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, en el monte falso, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso era descomunal, era un golpe durísimo, no solo para ella, sino para nosotros. Nosotros adoramos en Jerusalén. Para nosotros Jerusalén ahorita es la iglesia adventista del séptimo día, pero aquí Jesús le está diciendo: llegará el día que ni en la iglesia católica, ni en las iglesias evangélicas, ni en las iglesias pentecostales, en las presbiterianas, en las testigos de Jehová, ni en Jerusalén, ni en la iglesia adventista adoraréis al Padre. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene, ya ha llegado ya, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Algunos dudan de que si el Espíritu Santo es Dios, Dios es espíritu. Pero ¿por qué Jesús le dijo la salvación viene de los judíos? Voy a leer el deseo de toda la gente. Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección, juntamente con los judíos. Este privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición, a pesar de lo cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como la casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Y ahí viene la aclaración, el por qué Jesús le dijo la salvación viene de los judíos. En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos, a la par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría. Declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que dentro de ellos había de aparecer el Mesías. ¿Por qué decía Jesús que de los judíos viene la salvación?
porque a los judíos les fue dada las escrituras sagradas del Antiguo Testamento en herencia, y las escrituras sagradas revelan a Dios, revelan al Mesías, y nos dicen quién es el verdadero Espíritu Santo. Y de los judíos, de entre los judíos de Israel, que en ese momento ya era el residuo de los judíos, era el remanente, saldría el Mesías, el Cristo, el que ella tenía enfrente. Entonces, en las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En una ocasión limpiaba yo una iglesia llamada Filial 2 de Agosto. Yo me encargaba de barrer la calle de esa iglesia. Barría la iglesia, la trapeaba, la limpiaba. No era miembro de esa iglesia. Yo soy miembro de una iglesia que se llama Emiliano Zapata. Pero mi hermana asistía a esa iglesia y me decía que la ayudara. Y aunque yo no era miembro de esa iglesia, yo la hacía de diácono. Y un ingeniero llamado José Manuel, amigo mío, predicaba. Y yo le decía, estoy apoyando tu campaña. Y él me decía, yo no te he visto. Digo, yo soy el que hace la limpieza. Ah, bueno, me decía el ingeniero José Manuel, que estudió la secundaria conmigo. En una de esas ocasiones, pasó una anciana frente al templo. Y yo la saludé. Y ella me saludó y me empezó a decir unas cosas, pero su voz era muy bajita. Así como la mía, que es un poco bajita, tengo que subir el volumen para que me escuche. Esa anciana me empezó a contar unas cosas y yo no le ponía mucha atención porque no la escuchaba. Pero me le acerqué y le puse atención. Quiero decirle que he sido golpeado por ella como nunca había sido golpeado en mi vida. O sea, lo que me contó. Ella me dijo así, yo estaba casada, dijo, y mi marido me golpeaba mucho. Entonces yo era católica, una devota católica, fiel católica. Y yo me presentaba ante el Señor de la Salud, una imagen que está en la iglesia católica, allá donde está el Santísimo, algo que hay ahí. Ella me decía, yo le pedía al Señor de la Salud, al Santísimo, que mi marido no me pegara, pero mi marido más me pegaba. Y un día mientras yo oraba de rodillas, algo me hizo que me levantara y fui y le levanté los vestidos a la imagen a la que yo le oraba. Y mi hijo en la parte de atrás tenía un gran hueco. Y entonces yo me retrocedí, pues horrorizada la ceguito, pues. Entonces yo le dije, pues le está hablando una imagen, pues. Porque muchos hermanos al adorar imágenes le hablan a las imágenes. Y ella le dijo, tú no eres un Dios, tú eres un Dios muerto, tú no eres un Dios vivo, le dijo. Tú eres un Dios muerto, esas fueron sus palabras textuales. Y entonces dice que ella agarró y se salió y hizo una cruz a la entrada, así. Ellos tienen esa creencia. Y dice, jamás volví a la iglesia católica. Y lo que dijo a continuación fue lo que me golpeó. Ya me había golpeado eso. Ahora adoro a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero decirle que yo, como adventista del séptimo día, desde los 10 años, llevo 45 años de adventista. Fui golpeado, casi me fui para atrás. Ahora adoro a Dios en espíritu y en verdad. Increíble. Qué tremendas palabras me dijo esa mujer. Entonces, aquí esta mujer le está revelando a Jesús su corazón. Al hacerle la pregunta, Jesús le va abriendo su corazón a esta mujer y ella se da cuenta que él la conoce. Sin embargo, la hora viene y ha llegado que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
La mujer le dijo, sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. No conocía al Mesías, lo tenía enfrente. Jesús le declaró, yo soy el que habla contigo. Imagínense, hermano, no se le había revelado a la iglesia judía, se le reveló primero a una mujer samaritana. La iglesia samaritana, que ahorita representa las iglesias protestantes caídas de los Estados Unidos, las iglesias que guardan el domingo, representan a la mujer samaritana. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué quieres o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Esta mujer, cuando llegó a buscar el agua, venía cabizbaja, con la carga del pecado encima. Arrastraba casi los pies, quizás. Pero cuando se fue, esta mujer iba quizás hasta con lágrimas que le derramaban de sus ojos. Iba quizás hasta corriendo. Encontré a Jesús, encontré a Jesús, encontré a Jesús. Esta mujer, hermano, había encontrado lo que todos nosotros necesitamos encontrar a Jesús. Ella fue el medio por el cual Samaria fue evangelizada. Entre tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come, pero él le dijo, tengo que comer un manjar que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses hasta la siega? Yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. Aún ahora el segador recibe su salario y llega fruto para vida eterna, para que tanto el sembrador como el segador se alegren, porque en esta es verdad el dicho, uno siembra y otro ciega. Yo les envié a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que he hecho. Así cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí y se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Gloria a Dios, hermano. Y dice la Escritura que Jesús se quedó ahí 2 días. Hermanos, esos 2 días simbólicamente son los 2000 años que Jesús lleva desde que vino aquí a la tierra. 2 días, 2000 años ha estado Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de la tercera persona de la deidad, hablándonos a nosotros los samaritanos, que no somos judíos de nacimiento. Los que no somos judíos de nacimiento somos samaritanos, somos los gentiles, pecadores. Pero al igual que los judíos también somos pecadores. Todos necesitamos de Cristo. Hermano, el video de hoy ha sido un poco más largo, pero espero que esto le sea útil a alguien. No conocemos al Mesías. Digámosle a Dios, muéstranos al verdadero Mesías. El Mesías, si caminara hoy entre la gente, pocos lo reconocerían. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios nos bendiga abundantemente. Es mi deseo y oración.